Vamos a cambiar de tema. Esta semana hubo un interesante congreso, una jornada en realidad en Bahía Blanca sobre apnea obstructiva del sueño. Y debemos tenerlo en cuenta porque más allá de ser un problema, deriva en otros. Por ejemplo, el tema de los accidentes de tránsito tan en boga, ¿no? Enseguida vamos a hablar con los profesionales después de ver y escuchar este informe. La apnea del sueño es un trastorno frecuente en el que una persona hace una o más pausas en la respiración o tiene respiraciones superficiales durante el sueño. Cuando respiramos, el aire viaja a través de la nariz, baja por la garganta, a través de la tráquea y hacia los pulmones. El pasaje más estrecho de este tránsito está detrás de la garganta. Cuando estamos despiertos, los músculos conservan este conducto relativamente abierto. Pero cuando dormimos, estos músculos se relajan y ese conducto se estrecha. El aire que pasa por este conducto más reducido puede causar que el velo del paladar vibre y esto es lo que causa los ronquidos. En algunas personas, el canal se angosta tanto que el aire que pasa no es suficiente. Cuando esto ocurre, el cerebro envía una señal para que el conducto se abra. Frecuentemente, esto implica un breve despertar. El cerebro rápidamente activa los músculos que mantienen abierto ese canal, el aire vuelve a pasar y la persona vuelve a dormir. Se denomina apnea a esta pausa en la respiración, en la que se detiene el paso del aire durante un tiempo, con frecuencia de más de 10 segundos. Una persona que padece apnea obstructiva del sueño a menudo no es consciente de los episodios durante la noche. Con frecuencia, los miembros de la familia son testigos de los periodos de apnea. Suele comenzar a roncar muy fuerte poco después de quedarse dormido, y a menudo el ronquido se vuelve más fuerte y luego es interrumpido por un largo periodo de silencio durante el cual no hay respiración. Esto va seguido por un fuerte resoplido y jadeo a medida que la persona trata de respirar. Este patrón es el que se repite. Muchas personas se despiertan cansadas en la mañana y se sienten soñolientas y adormecidas a lo largo del día. Esto se denomina somnolencia diurna excesiva. Las personas con apnea del sueño pueden actuar malhumoradas, impacientes o irritables, ser olvidadizas, quedarse dormidas mientras trabajan, leen o ven televisión, pueden sentirse soñolientas mientras conducen e incluso quedarse dormidas al conducir y tener dolores de cabeza difíciles de tratar. Este es un trastorno que resulta más frecuente de lo que se cree. Al menos entre el 2 y el 4% de la población adulta lo sufre y resulta fuente constante de problemas sanitarios y con repercusiones económicas. Al impacto en la salud, pues resulta causa de arritmias, isquemias, ACV e hipertensión arterial, entre otras, y en la calidad de vida de los pacientes, pues se puede tornar incapacitante por el sueño irrefrenable que produce, se suman los problemas derivados de la mala calidad del sueño, que derivan en innumerables situaciones de siniestralidad vial, accidentalidad laboral y percances domésticos. En Argentina se calculan unas 21 muertes diarias en promedio, haciendo un total de más de 7.500 por año. Se habla de 100.000 en la última década. Conocer este trastorno, detectar a los pacientes que lo padecen y tratarlos, significará no solo mejorar su calidad de vida, sino evitar las consecuencias en la vida diaria, que no solo están vinculadas con la salud, sino también con su vida en sociedad. Bueno, el informe es muy ilustrativo, sobre todo en el concepto que queríamos abarcar, ¿no? Que ya no es un problema a veces individual, el de la apnea obstructiva, sino que pasa a ser un problema mucho más grave, por ejemplo, en el caso de quienes conducen vehículos, ¿no? En un país que tiene las estadísticas que tiene como el nuestro en materia de accidentes de tránsito, ¿no? Doctor Silio, ¿hay conciencia de esto? Creo que de a poco se va conociendo cada vez más este tema y se va tomando conciencia porque, bueno, se está reconociendo este problema. Hasta ahora se reconocía poco y bueno, teníamos menos. En nuestro país los accidentes ocurren 10 veces más que en países desarrollados. Y eso se da por múltiples factores. Uno de ellos puede estar relacionado con los trastornos respiratorios en el sueño que no diagnosticados precozmente pueden haber problemas a nivel de tipo laboral o accidentológico. Claro, el doctor Gustavo Barbieri es abogado y es juez penal, bueno, está interesado en esto, ha sido uno de los artífices de estas jornadas que se hicieron en Bahía Blanca. Cuando preguntamos si esto es tenido en cuenta, por ejemplo, a la hora de analizar la siniestralidad, a la hora en la propia justicia de determinar
digamos, un fallo en función de qué pudo haber pasado en un accidente con saldo trágico. Yo creo que más allá de que sería esperable lo que estás manifestando, yo creo que hay reformas legislativas que se están aguardando con respecto a ese tema. Creo que si no de alguna manera se lo incluye en la agenda pública y de alguna manera se lo empieza a conversar en este tipo de jornadas o en este tipo de programas, por ejemplo, como este, creo que no se da inicio a que después se lo pueda investigar. Es decir, es difícil pedirle al personal de policía científica, claro, a un fiscal o a un juez que lo pueda reconocer si previamente, desde el punto de vista sanitario, los profesionales de la salud no logran detectarlo con anterioridad. Y además, me parece que sería interesante también, es decir, hay algunos números alrededor de estos que fueron dichos en el informe, pero desde el punto de vista económico, digamos, hay un daño muy grande, ni hablar de las cuestiones o las pérdidas de vidas que son irrecuperables. Claro. Pero en España se calcula que el 30% de los accidentes donde se influyó el factor humano tienen que ver con un síndrome de apneas obstructivas. Y en Estados Unidos se habla de que el 36% de los accidentes de tránsito donde no hay maniobras previas de evitación tienen que ver con este síndrome. O sea, digamos, acá hay una situación, alguien que padece esto y que se duerme en cualquier momento, uno lo ve por ahí, bueno, tiene alguien en el cine al lado, por ejemplo, o en una reunión. En situaciones donde uno, creo que tiene que ver justamente con situaciones donde uno no se quiere dormir. Es un sueño irrefrenable que a la persona le gana. Pero además no hay que llegar, porque por ejemplo... Ahora, cuando esta persona maneja... Bueno, hoy se han efectuado, y creo que en esto hay una evolución en tratar de, por ejemplo, detectar la ebriedad, por ejemplo, en el conductor. Bueno, el síndrome de apneas del sueño tiene un índice de siniestralidad y en cuanto a la gravedad del suceso 4 veces más grande que el del ebrio, porque el ebrio tarde o de alguna manera termina reaccionando. La persona que se duerme no reacciona. ¿Y cuando reacciona es tarde? Inclusive durante el día, porque esto les pasa muchas veces en forma diurna, hay pequeños dormires o la reacción de la persona que tiene esta somnolencia es más lenta y responde a 0,5 segundos más lento que el resto. Eso significa 40 km por hora, 8 metros más de necesidad para frenar. Entonces realmente la incidencia es muy alta. Reitero, en España, por ejemplo, hay un Real Decreto por el cual, detectado el síndrome, y hay un conjunto de elementos que el doctor Silio incluso lo puede explicar con respecto a la relación con la hipertensión arterial, la obesidad, la forma del cuello, la forma de las fosas nasales, pueden servir para detectarlo y en ese momento ya se prohíbe la obtención del carnet de conducir profesional y la renovación. Y a partir de ese momento también hay que quitarle el carácter incapacitante que esto pareciera tener, porque tiene solución la gran mayoría de los casos. A eso iba, digamos. ¿Cómo se trata un paciente de este tipo? Sí, primero es reconocer el problema, el diagnóstico precoz. O sea, hay una asociación muy importante con la hipertensión arterial. Ajá. Una persona que ronca tiene una de 3 posibilidades de tener apneas en el sueño. Y si ronca y además tiene hipertensión, hay un 30% de posibilidades de que tenga apneas. Si está tomando 3 medicamentos antihipertensivos, la posibilidad es 92%. Por lo tanto, es sencillo en la investigación clínica o cuando se renueva el carnet de conductor para asesorar a la persona, porque el tema no es prohibir, sino justamente diagnosticar precozmente para tratarlo. Para tratar una persona que no sabe que tiene este tema y que se lo puede ayudar, reconoce y está agradecida de que se lo ayudó a mejorar. Porque digamos... nadie quiere tener un accidente de tránsito, nadie quiere tener dormirse cuando... Más vale, cuando maneja. Ahora, usted dice, es de algún modo sencillo el diagnóstico. ¿El tratamiento también? El tratamiento es, sí, se aborda de diferentes lugares. Generalmente se hacen varios tratamientos. Se puede hacer uno o varios que resuelvan el problema del colapso de la vía aérea. O sea, el detalle es que la persona que respira mal a la noche, la vía aérea está inestable. Si uno logra estabilizar la vía aérea de alguna manera y revertir la sintomatología, está haciendo el tratamiento correcto. Ajá. Por eso, si una persona logra bajar de peso, si una persona deja de tomar alcohol, si una persona deja de tomar un relajante muscular, si una persona se opera, hace una cirugía bariátrica porque tiene una obesidad mórbida y mejora también, una cirugía otorrinolaringológica que pueda permitir la vía aérea mayor permeabilidad para el ingreso del aire,
y lo que se llama prótesis de adelantamiento mandibular. Son prótesis que se colocan en la mandíbula, adelantan la mandíbula y estabilizan la vía aérea. La mayor parte de los adultos hace un tratamiento que se llama CPAP nasal. Es una presurización de la vía aérea mediante una presión externa que estabiliza la vía aérea y la persona respira mejor. La persona que ronca, porque pasa incluso en edades bastante tempranas, gente muy joven, ¿debería consultar, debería tener en cuenta esto? Sí, la recomendación es que toda persona que ronque tiene que hacer una consulta al pediatra en el caso de, o al otorrinolaringólogo en el caso de los niños, los adultos lo mismo, al clínico. El tema es que roncar ya no es sinónimo de buen dormir. O sea, el ronquido por sí solo, la vibración del ronquido puede producir problemas a nivel de las carótidas por la vibración y eso llevar a formación de placas de ateroma, que eso genera accidentes cerebrovasculares, por ejemplo. Claro. Eso ya está demostrado y bueno, está demostrado el síndrome metabólico y la hipertensión arterial asociada a este tema y no vale la pena respirar mal durante el sueño porque lleva a problemas que pueden ser mejorados. Bueno, hay que tenerlo en cuenta porque es una patología, una problemática que afecta a mucha gente y a veces no se le da la importancia que tiene. Ahora, Gustavo, me quedé un poco tildado con el tema de las cifras y de los números, porque uno que convive con las noticias y con accidentes a veces inexplicables, bueno, ¿cuántas veces por ahí dice? Hace muy poco tiempo no sabes qué habrá pasado? Bueno, hace poco en Salta tuvimos un accidente donde la gente que iba detrás del conductor del micro no se entendía en una hora matutina, con un tren que se veía, digamos, había buena visibilidad, el asfalto estaba seco, las condiciones meteorológicas eran buenas, nadie se entendió cómo en una actitud casi que pareciera suicida, digamos, se la emprendió contra una formación de tren, digamos. Estos casos, como la gente que se va sola a la banquina, choques frontales, esto que hablamos hoy, sin maniobras de evitación, son para llevarnos a la reflexión. Obviamente lo bueno es encontrarlo antes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero si no lo empezamos a investigar, esto. Bueno, Héctor, está calculado, digamos, que tanto el desastre, digamos, nuclear de Chernobyl como el transbordador aéreo Challenger y su explosión tuvieron que ver con errores humanos producidos por hipersomnolencia, por ahí no dirigida o directamente por el síndrome de apnea, pero sí por personas que habían trabajado más de 20 horas seguidas. ¿Esto qué significa? Que si eso pasó porque trabajaron más de 20 horas seguidas y el síndrome de apneas obstructivos trae las mismas, de alguna manera, los mismos síntomas, pueden traer las mismas consecuencias. Entonces, lo bueno pareciera es empezar. Esto tiene que ver con controladores aéreos, tiene que ver con quienes manejen máquinas peligrosas, no solo con el tema, ¿no?, del tránsito. Bueno, gracias por venir y por ilustrarnos, en definitiva, ¿no? Ojalá a la gente le haya servido y más de uno se haya dado cuenta, por lo menos decir, voy a hacer una consulta. El 22 de marzo hacemos una nueva jornada, también en OSDE. Está bien. Así que bueno, volveremos a hablar del tema para tomar parte de esa concientización. Muchas gracias por venir. Cuando volvamos vamos a hablar de otros temas, entre ellos vamos a hablar con el doctor Fiorini, galeno destacado, vamos a hablar también con jóvenes que están trabajando en el modelo de Naciones Unidas.